buenos días a todos. Como me presento Mayra, soy Laura Baravale. Hice mi licenciatura y doctorado en astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba, una universidad pública, y estuve becada para hacer el doctorado y luego el postdoctorado, y actualmente soy investigadora del CONICET en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, que está en Córdoba, en Argentina. Bueno, ahí está, ahí puedes pasar. Obtener una muestra completa de galaxias en todo el cielo, que sea libre de efectos de selección, encuentra su mayor dificultad en las regiones de baja latitud galáctica, a medida que nos vamos acercando al plano de la galaxia. ¿Por qué? Porque en estas regiones eh, estas regiones tienen alta densidad de estrellas, mucho gas y polvo, que obstaculizan la identificación de las galaxias y luego su estudio posterior. El uso de detectores en infrarrojo cercano nos minimiza estos efectos de absorción y nos da la posibilidad de poder estudiar fuentes extragalácticas a bajas latitudes galácticas, como por ejemplo son galaxias de fondo, galaxias activas, cuasares, blázares, y grupos y cúmulos de galaxias. Bueno, el objetivo de mi trabajo, desde que comencé con mi licenciatura, luego el doctorado y actualmente, es aportar a la distribución de galaxias que actualmente se encuentra oscurecida por la presencia de nuestra galaxia utilizando datos en infrarrojos cercanos provenientes del relevamiento vista variable sin de Vía Láctea, que de ahora en adelante lo voy a llamar relevamiento BBB. Bueno, para ponerlos en contexto, esta imagen que les muestro aquí es una imagen de la distribución de galaxias en todo el cielo. Es extraída del trabajo de Jarrett y colaboradores del 2012, muestra la distribución de galaxias del relevamiento Thomas Redshift Survey de Jukra del 2011. Los diferentes colores están relacionados con los diferentes redshift, y aquí se pueden ver diferentes estructuras en el cielo. Como pueden observar, hay una zona que está incompleta en el cielo, que es la zona cercana al plano de la galaxia, y es la que se denomina zona of avoidance o zona de exclusión. En esta zona encontramos el centro de la galaxia y la parte del disco de la galaxia. Nosotros aprovechamos que en el 2010 se inició un relevamiento en infrarrojo cercano dedicado a estudiar las fuentes variables de la galaxia, que es el relevamiento de vista variables de Vía Láctea. El objetivo de este relevamiento, el relevamiento BBB, era construir un mapa estelar de la galaxia y además poder detectar nuevos cúmulos abiertos, cúmulos globulares, enanas marrones. Fue un relevamiento que duró más de 10 años, que cubre el centro de la galaxia y parte del disco sur. Como pueden ver, está cubriendo la zona que yo acá les mostraba, parte de la región donde no hay fuentes extragalácticas detectadas. Por más que se hicieron muchos esfuerzos, en las zonas de latitudes galácticas menores a 2.5 grados, son muy pocos los objetos que se encuentran ahí, y casi ninguno. Ya les voy a ¿Me escuchan bien? Bueno, para comentarles un poquito más del relevamiento BBB,
Este relevamiento se llevó a cabo usando el telescopio Vista. Esta es una imagen del telescopio, está ubicado en el Cerro Paraná, en Chile. Es un telescopio de aproximadamente 4 metros, con una cámara en infrarrojo cercano que tiene una escala de 0.34 píxeles por segundo, segundos de arco por píxel, perdón, y que tiene 5 filtros, en infrarrojo cercano. Nosotros aquí les muestro el área de cobertura, un zoom al área de cobertura del relevamiento BBB. Esta es la parte que cubre el bulge de la galaxia, y esta es la parte que cubre el disco de la galaxia. Cada cuadradito que ustedes ven representa 1 grado por 1,5 grados en el cielo, y es a lo que nosotros de ahora en más yo le voy a denominar tiles. Nosotros decidimos comenzar a estudiar el disco, la parte del disco de la galaxia, y comenzar con 2 tiles bien periféricos, que son los tiles D115 y 010. ¿Por qué? Porque eran tiles donde la absorción era menor. Aquí en esta figura pueden ver en escalas de grises, la escala de grises hace referencia a la absorción interestelar. Entonces, nuestro primer trabajo publicado fue en el 2018. Como les comenté, elegimos 2 regiones periféricas, 2 tiles, y decidimos generar nuestra propia fotometría. Podríamos haber optado por el camino más fácil, que era utilizar los catálogos que ya nos brindaba este relevamiento, pero no quisimos hacerlo, pues este relevamiento estaba destinado a estudiar estrellas, y nosotros acá queríamos estudiar galaxias. Entonces dijimos, bueno, usemos las imágenes. Tenemos imágenes en 3 bandas, en la banda K, en la banda H y en la banda J en infrarrojo. Corramos Sectractor y PCF, que son software de identificación de fuentes, y obtengamos todos los parámetros astrométricos, morfológicos y fotométricos de todas las fuentes que detectamos en esos 2 campos. Hicimos eso, y basándonos en primer lugar en la inspección visual de las galaxias que nosotros veíamos en esos 2 cuadraditos que estábamos utilizando, obtuvimos una serie de cortes en color, en magnitud, en índice de concentración, en índice de Sersic, en radio a mitad de altura, en parámetros morfológicos y fotométricos, que nos ayudaron a poder seleccionar de manera automática las galaxias. A todo esto, trabajar en estas regiones donde la alta densidad estelar y la alta extinción se hace muy difícil. Entonces, sí o sí, tuvimos que inspeccionar visualmente cada una de los candidatos que nosotros teníamos para corroborar que sean galaxias. De todos modos, bueno, nosotros logramos obtener una muestra de 500 candidatos a galaxias, donde en esa región no teníamos previamente galaxias reportadas. Entonces, todos estos objetos eran nuevos, no teníamos con qué comparar. Ese fue nuestro primer trabajo. Acá les muestro un ejemplo de cómo hacemos nosotros la inspección visual. Estos son recortes de candidatos a galaxias, centrados en candidatos a galaxias. Miren lo que son estos objetos. Ustedes pueden apreciar que son objetos muy débiles y que van desapareciendo a medida que yo me voy a longitudes de onda más azules. ¿Por qué? Porque están más afectadas por la absorción. En la banda K se puede ver bastante bien la morfología del objeto, ¿no? Estas son imágenes de 1 minuto por 1 minuto de arco, centrada en nuestro candidato a galaxia, y ustedes pueden observar la cantidad de fuentes que hay en estas zonas. Aquí tenemos otro ejemplo que es visible en las 5 bandas. Este, por ejemplo, desaparece en la banda I y en la banda Z. ¿Cómo yo sé cuándo un objeto es una galaxia y cuándo corresponde a una estrella? El brillo, la intensidad
del brillo de estos objetos va desapareciendo a medida que me voy corriendo en longitud de onda. En cambio, una estrella, esta es una imagen de una estrella o se ve siempre igual en todas las longitudes de onda. Entonces, esa propiedad nos ayuda a nosotros cuando tenemos casos de confusión o para poder seleccionar qué son verdaderamente galaxias para nosotros. En caso de que tenga dudas, a veces no es fácil hacer esta inspección visual, en estos casos se ve claramente la galaxia, pero hay casos que no, que es bastante difícil. Hacemos una imagen RGB. La imagen RGB es una imagen combinada, donde combinamos 3 filtros, por lo general el filtro K, H y J, y obtenemos una imagen a color. Estos son ejemplos de galaxias que hemos detectado en una imagen a color. También son imágenes de 1 minuto por 1 minuto de arco, centradas en la fuente. Estas son 4 de los ejemplos de las 500 galaxias que nosotros detectamos en nuestro primer trabajo. Otra vez, para mostrarles lo complicado que es hacer una detección y estudiar estas regiones que están altamente pobladas de estrellas. Las galaxias, a diferencia de las estrellas, cuando generamos estas imágenes RGB, se ven más rojas. Esto lo pueden notar. Por ejemplo, acá en esta última imagen podemos ver que hay como un grupito de galaxias. Acá se ve, está centrada en una, y aquí pueden ver las demás. Bueno, ese fue nuestro primer trabajo, nuestra prueba piloto, y en realidad el trabajo que dio lugar a muchos otros. Nosotros tratamos de hacer una pipeline de selección automática usando cortes en colores y cortes en parámetros morfológicos. Además, haciendo inspección visual, cuando estábamos estudiando estas regiones, encontramos una concentración de 25 galaxias en un diámetro de 30 minutos de arco, que es esta imagen que les muestro acá a la izquierda. Visualmente veíamos que había 25 objetos que eran más rojos, que tenían una forma más extendida al resto. En esta imagen tienen un zoom de la parte central, donde hay 8 galaxias agrupadas en un radio de 3 minutos de arco. Aquí nuevamente se puede ver la dificultad de estudiar estas regiones, la gran densidad estelar con la que trabajamos. Bueno, nosotros veíamos que había una sobredensidad de galaxias ahí, pero bueno, obtuvimos, utilizando Sectractor, obtuvimos todo lo que es la fotometría de estos objetos, las magnitudes totales, las magnitudes de apertura, para poder realizar un diagrama color-magnitud, que es el que ustedes ven acá. Aquí están todas nuestras galaxias, y ajustamos la secuencia roja. Pudimos ajustar una secuencia roja y pudimos pedir tiempo a Géminis Sur con el instrumento Flamingos 2, que es un instrumento en infrarrojo cercano, para poder obtener espectros de 2 de las galaxias centrales. Gracias a un colaborador chileno, Jorge Díaz, pudimos reducir los datos. Él trabajó mucho en esto porque fue muy difícil hacerlo, nos llevó mucho tiempo. Pudimos estimar el redshift para 2 de las galaxias. Entonces, de esta manera podemos decir que esta agrupación corresponde a un cúmulo de galaxias a 0.23, con un redshift de 0.23. Bien, otro trabajo que realizamos a posterior fue junto a un grupo de investigadores de Buenos Aires, liderado por Ana Pichel. Ella tenía como objetivo estudiar fuentes de altas energías en el plano de la galaxia. Ya que en el plano de la galaxia tenemos aproximadamente 140 fuentes que no están identificadas, fuentes de alta energía, de rayos gamma, que no están identificadas. Entonces agarramos 4 blazares del catálogo de Roma, y que están listados aquí, que yo los listo. Estos blazares están ubicados en la región del Bulge, del centro de la galaxia. Aquí muestro un poquito la extinción. Hay algunos que tienen una extinción bastante alta comparados con otros.
decidimos estudiar un poquito los datos fotométricos. Para ello hicimos diagramas color-color y color-magnitud de estos 4 objetos. Yo aquí particularmente voy a presentar uno solo, el resultado para uno. Estos son diagramas color-magnitud y color-color que hicimos utilizando los datos que nos daba el BBB, o sea, la fotometría que generamos nosotros con las imágenes del BBB, y ustedes pueden ver que este objeto se aparta, este corresponde al blazar, este punto corresponde al blazar, el punto negro, se aparta de todo el resto de las fuentes que hay en el campo. Lo mismo sucede si utilizamos datos en infrarrojo medio del WISE. Estos objetos, este tipo de objetos se aparta del resto. Luego, analizamos la variabilidad con las curvas de luz en la banda KS de los 4. Aquí, esta es la curva de luz que corresponde al blazar que yo les estaba mostrando. Ustedes pueden aquí apreciar la variabilidad de este objeto. Entonces, este trabajo nos sirvió como prueba piloto y lo pretendemos, pretendemos aplicar los mismos criterios para estudiar fuentes no clasificadas de altas energías en el plano de la Vía Láctea, que pueden ser AGNs, particularmente como este caso, que son blazares, ya que la combinación del infrarrojo cercano y el infrarrojo medio y la variabilidad nos resultan útil para poder seleccionar este tipo de objetos. Bueno, esos son los trabajitos que fuimos haciendo a medida que yo fui haciendo mi tesis doctoral. Cuando llegó la hora de realizar mi doctorado, armamos un plan con mi directora, que es María Victoria Alonso, que trabajó a la par mía todo este tiempo, y decidimos hacer todo el catálogo de galaxias del disco, ya que teníamos las herramientas para hacerlo, porque en el 2018 habíamos construido una pipeline que seleccionaba candidatos. Entonces decidimos extender esta búsqueda a todo el disco. Teníamos resuelto para 2 cuadraditos. Todo el disco significa hacerlo para 152 cuadraditos, que cada cuadradito es 1 grado por 1,5 grados en el cielo, y eso significaría aproximadamente, son más de 200 cuadrados, 220 grados cuadrados en el cielo. Esto fue un desafío, porque yo iba corriendo Select Tractor de a poquito, iba combinando, iba sacando los catálogos. Entonces ahí dijimos, no, bueno, tenemos que unirnos con la gente de sistemas del instituto, que logren hacer un código que paralelice, que sea más rápido. Yo bajaba las extensiones de los mapas de Jaffrey y Finnbeiner, de la página, era todo muy artesanal el trabajo que venía haciendo. Entonces, junto con la gente de sistemas, decidimos automatizar la pipeline, que se haga todo de un paso. Entonces, aplicamos la pipeline que habíamos construido, pero ahora a toda esta parte del disco. Entonces, de esta manera, obtuvimos, que yo no lo, creo que en mi artículo no lo digo, pero obtuvimos aproximadamente 800.000 candidatos a objetos extragalácticos. Perdón, 80.000 objetos extragalácticos, de los cuales yo hice minuciosamente la inspección visual. ¿Por qué? Porque en estas regiones que estamos estudiando hay demasiadas estrellas dobles, estrellas triples, asociaciones de la galaxia, objetos propios de la galaxia como son nebulosas, regiones de formación estelar, que nuestra pipeline de selección nos estaba incluyendo. Y cuando nosotros, la inspección visual es la única manera que nos diga, que nos puede ayudar a decir esto no es una galaxia. Por más que apliquemos cortes en color en la pipeline, las muestras siguen estando contaminadas y no podemos evitar la inspección visual. Entonces yo revisé estos 80.000 objetos a ojo, revisé las imágenes en las 5 bandas como les mostraba, y en caso de dudas generé la imagen RGB, y de esta manera
logré obtener un catálogo de 5.563 galaxias en esta zona, de las cuales, si buscamos en la literatura, solo 45 fueron estudiadas fotométricamente por otros autores. Y solo 7 de ellas tienen estima de la velocidad radial. O sea que estamos haciendo un aporte bastante importante. Quiero decir que son candidatos a galaxia. Hasta que estas galaxias no tengan estima de la velocidad radial, no podemos decir que son galaxias confirmadas. Pero en uno de los artículos, un referee nos comentó y nos dijo que si nuestros objetos habían pasado la inspección visual, yo podía decir que eran galaxias confirmadas. De todos modos, creo que la espectroscopía nos ayudaría, nos completaría el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, aquí les muestro la distribución de galaxias que nosotros obtuvimos en coordenadas galácticas, en longitud y latitud. Está dividido en dos el mapa. Esta es la región más cercana al plano. En puntos rojos muestro la distribución de las 5.600 galaxias, y en puntos azules, no sé si lo logran ver, están las galaxias reportadas por otros autores. En contornos de grises se representa la extinción extraída de los mapas de Jeffrey Finbeiner. Como pueden observar, en estas regiones no tuvimos detecciones. En las regiones más cercanas al plano galáctico no tenemos detecciones. No es que no haya galaxias ahí, sino que no podemos verlas debido a la alta extinción. Acá son las regiones donde más alta extinción interestelar tenemos. Y en estas regiones donde nos vamos alejando del plano, en la región de la punta del mapita que les mostraba recién, es donde más galaxias tenemos. Una de las conclusiones fue que la extinción es la mayor limitación a la hora de detectar galaxias a bajas latitudes galácticas. Este es un gráfico donde mostramos el número de galaxias detectadas por tile, por cuadradito, que yo les comentaba, en función de la magnitud en la banda KS. Pueden observar que para magnitudes, para una extinción menor a una magnitud, como máximo puedo obtener 160 galaxias por tile, por grado cuadrado sería. En cambio, cuando nos vamos a magnitudes mayores, a extinciones mayores de 3 magnitudes, ya estamos detectando menos de 20 galaxias por tile. Bueno, otra cosa que hicimos fue superponer nuestra distribución de galaxias en un mapa de densidad estelar. Aquí este mapa fue extraído del trabajo de Javier Alonso, que realizó la fotometría PCF para estrellas del BBB, del relevamiento BBB. Aquí, bueno, es lo mismo, la distribución de galaxias en rojo, en triángulos azules las galaxias reportadas por otros autores. Bueno, para contarles un poquito de las propiedades de las galaxias que hemos estudiado, que hemos detectado, acá les muestro distribuciones, están diferenciadas en 2 colores. En negro es toda la muestra de las 5.600, y en líneas azules muestro aquellas que tienen contraparte en WISE, con infrarrojo medio. De las 5.600 galaxias, 500 tienen contraparte en WISE. Acá podemos ver las magnitudes, podemos ver que llegamos, que la media en las magnitudes en la banda KS es aproximadamente de 14 magnitudes. Las galaxias que tienen contraparte en WISE son más brillantes, lo podemos ver. Aquí están los colores, las distribuciones de los colores. Los que vemos aquí es que los colores están en concordancia con aquellos reportados por Jarrett y colaboradores cuando hicieron el Two Mass Extended Survey para las galaxias reportadas por ellos. Aquí podemos ver un poquito sobre los parámetros morfológicos. Este es el radio a mitad de altura, en segundos de arco, son objetos generalmente chicos, lo que estamos viendo. El índice de concentración y el índice de CERSI, que tiene una media cercana a 4. Esto me está diciendo que los objetos que estamos detectando son preferentemente objetos esferoidales. No quiere decir que haya galaxias en esta región de tipo esferoidales. Pasa que estamos
utilizando datos en infrarrojo cercano, y el infrarrojo cercano es sensible a la población estelar vieja de la galaxia, entonces es muy posible que estemos viendo el bulge, solo el bulge de las galaxias. Es más, haciendo inspección visual de todos estos objetos, de estas 5.000 galaxias, eh, recuerdo que he tenido bracitos espirales o galaxias espirales, no más de 5 objetos, la mayoría eran objetos esferoidales. Bueno, acá para mostrarles imágenes RGB de los objetos que hemos catalogado. Estos son objetos que tenemos en común con el relevamiento TUMAS, pero la imagen es imagen del BBB. Tiene una resolución mucho mejor. Si ustedes ven estos mismos objetos en TUMAS, lo van a ver bastante diferente. Son galaxias hermosas, pero de nuevo aquí ustedes pueden apreciar la gran contaminación estelar que hay en estos objetos. En el primer trabajo, en el del 2018, donde presentamos la pipeline, el referee nos sugirió hacer descontaminación estelar. Lo intentamos muy manualmente con una tarea de IRAF, pero vimos que las magnitudes estaban bastante sesgadas, las magnitudes finales. Así que para el catálogo de las 5.600 galaxias, decidimos no corregir magnitudes por contaminación estelar. Bueno, por otro lado, lo que hicimos fue catalogar 180 objetos que no eran galaxias, que estaban en el TUMAS Extended Survey, que correspondían a objetos propios de la galaxia. Aquí tienen algunos ejemplos de Young Stellar Object, de Emission Line Star y de regiones H2, que en parte de estos objetos no tenían clasificación previa en el infrarrojo cercano, entonces nosotros, ya que estábamos haciendo inspección visual, las pudimos clasificar. Todos estos objetos están en el paper del BBB-NIRGC, están reportados y están descritos. Bueno, para resumir el trabajo del catálogo, que me llevó gran parte de mi beca postdoctoral, es decir, que aplicamos nuestra pipeline de selección a todo el disco sur del relevamiento BBB. Logramos construir un catálogo de 5.663 galaxias, donde el 99% de estos objetos son nuevas detecciones. A su vez clasificamos fuentes del TUMAS que no tenían clasificación previa, y podemos concluir que la extinción interestelar y la densidad de galaxias son la principal limitación a la hora de detectar galaxias en estas regiones del plano de nuestra galaxia. Bueno, eso por un lado es la presentación del catálogo. Y este catálogo luego dio sus frutos. El primer trabajo que publicamos fue a principios de este año. La idea de este trabajo es aplicar métodos de agrupamiento a todo el catálogo. Para ello contactamos a 2 personas expertas en el tema, a Mario Soto de la Universidad de Atacama de Chile y a Mario Gro, que trabaja en el mismo instituto que yo, y ellos aplicaron diferentes métodos de agrupamiento. Se aplicó la teselación de Voronoi, el método Minimum Spanning Tree, otro método llamado OPTIC, que es Ordering Point to Identify the Clustering Structure, y por último tratamos de buscar grupos compactos a lo Hickson. Este método fue desarrollado por Eugenia Díaz, que es experta en el tema y también trabaja en el instituto donde trabajo yo. De esta manera obtuvimos 18 agrupaciones de galaxias en común, fusionando los 4 métodos. Acá les muestro la distribución de galaxias en
en coordenadas galácticas. Esta es la región más cercana al plano de la galaxia. El panel superior muestra la distribución de galaxias que les mostraba anteriormente. En el panel B se muestran las agrupaciones identificadas por el método de Voronoi. En el panel C, las agrupaciones obtenidas con el método MST, en el que le sigue con el método OPTIC y los grupos compactos al último. Esta es la parte más cercana al plano de la galaxia y esta es la otra región más en la periferia, donde la densidad de galaxia que obtuvimos es mayor. Bueno, ese trabajo fue publicado, dimos las propiedades de estos grupos, y son los primeros candidatos a observar ahora para poder confirmar fehacientemente que estas agrupaciones que encuentran los 4 métodos por separado y son independientes, corresponden a grupos o a cúmulos de galaxias. Bueno, este trabajo fue publicado a principios de año. Bueno, otro fruto del catálogo fue un trabajo que acabamos de enviar la semana pasada, que se titula Variable Sources in the BBB Near Infrared Galaxy Catalog. Lo que nosotros hicimos acá fue, yo les había comentado que de las 5.600 fuentes de mi catálogo, había 500 fuentes que tenían contraparte en WISE. De estas fuentes, decidimos hacer un cross-match con un catálogo de variables del BBB que se llama Vivace, que es un paper nuevito de Molnar. Me parece que es de este año, Molnar 2022. Entonces hicimos un cross-match y obtuvimos 5 fuentes que tienen que son de nuestro catálogo, que tienen datos en infrarrojo medio y que además presentan variabilidad en este catálogo Vivace. Analizamos los datos fotométricos, hicimos diagramas color-color, color-magnitud, y pudimos ver, además analizamos las curvas de luz, y pudimos ver que 4 de estos 5 objetos podrían ser candidatos a AGNs, a galaxias con núcleos activos, y uno de estos objetos, un Young Stellar Object. Aquí les muestro las imágenes RGB con un tamaño de 1 minuto por 1 minuto del lado, centrada en los candidatos. Este es el candidato que sería Young Stellar Object, es el que mayor extinción interestelar presenta, mayor variabilidad presenta, y en los diagramas color-color y color-magnitud de WISE y BBB tiene un comportamiento un poquito diferente a los demás, pero está en concordancia con los que reportan, con los trabajos que reportan candidatos a Young Stellar Object. Este trabajo fue enviado el jueves de la semana pasada, así que bueno, estamos esperando el referato. Bien. Disculpen. Bueno, y este trabajo que está próximo a ser submitir hoy, iba a ser enviado ayer, pero va a ser enviado hoy, es un trabajo liderado por Vanessa Daza, que es una alumna doctoral en el instituto donde trabajo y es experta en Machine Learning. Nosotros decidimos en este trabajo buscar las galaxias que hay en esta región. Perdón, no les expliqué esta figura. El relevamiento BBB ya ha sido finalizado y como extensión de ese relevamiento está el relevamiento BBB-X, que lo que hace es muestrar, ir un poquito más arriba en latitud galáctica y extenderse en el disco. En rojo se representa el relevamiento BBB, y en color amarillo, azul, celestito y verde, la continuidad de este relevamiento. Es a lo que le llamamos el relevamiento BBB-X. Está disponible, ya hay datos disponibles, y solo en 3 bandas. BBB teníamos información disponible en 5 bandas, ahora tenemos solo en 3 bandas, K, H y J. Entonces nosotros decidimos trabajar con la parte norte del disco galáctico, que es esta.
esta parte tiene aproximadamente 56 tiles, cuadraditos de 1 grado por 1,5 grados en el cielo. Entonces, cansada yo de la inspección visual, decidimos contactar a gente experta en Machine Learning, contactar a gente que sepa manejar Machine Learning. Ahí fue cuando empezamos a reunirnos con Vanessa, y ella utilizó los datos del relevamiento BBB del disco que yo tenía, utilizó las galaxias que teníamos confirmadas visualmente, imágenes de las galaxias, y aquel resto de los 80.000 objetos que yo había dicho que no eran galaxias. Utilizó esos datos para poder entrenar una red neuronal para identificar automáticamente objetos. Vanessa trabajó con imágenes, y Marius Gros, que es el segundo autor de este trabajo, trabajó con los datos fotométricos, con los datos de tabla. Es decir, él trabajó con colores, magnitudes, tamaños. De esa manera fusionaron sus dos métodos de aprendizaje automático. No dije que el primer paso de este trabajo fue aplicar la pipeline que desarrollé en el 2018. Lo primero que hicimos es aplicar la pipeline, seleccionar todos los candidatos a galaxias, y ellos, a partir de métodos de aprendizaje automático, dieron una probabilidad de que esos objetos sean o no galaxias, para evitar la inspección visual. De todas maneras, yo, acostumbrada a mirar todo, no quise pasar de alto ese paso, y decidí mirar un número determinado de objetos para corroborar que todo estuviera bien, y la verdad que todo funciona bien. Los objetos, los candidatos a galaxias que tienen probabilidades mayores, más altas de 0,6 en ambos métodos, tanto en el método de imágenes, que usa imágenes, con el método que usa datos fotométricos, son, a ojo de uno en las imágenes en infrarrojo, son galaxias. Entonces, de esta manera, de 17.000 objetos que arrojaba la pipeline de selección que yo hice, obtuvimos un catálogo de 2.652 galaxias en esta región del disco norte, donde solo 2 galaxias tienen estima de la velocidad radial. Así que nuevamente estamos aportando a la distribución de galaxias en esta región poco estudiada del cielo. Bueno, esto como trabajos enviados, y los trabajos que tenemos en curso es aplicar la pipeline de detección que desarrollé en el 2018, más los métodos de aprendizaje automático desarrollados por Vanessa Daza y Marius Gros, en lo que queda en todo el resto del disco galáctico, que es todo lo que ustedes ven en azul y en amarillo. No nos hemos metido en la parte del Bulge porque hay un grupo de colegas de San Juan que están haciendo detección de galaxias en esa región. Entonces ellas están trabajando para completar la distribución de galaxias ahí. Ese es el primer trabajo, el que les sigue. El segundo trabajo es obtener las sobredensidades en toda la región nueva del BBBX. Ahí sí estamos trabajando en colaboración con el grupo de San Juan. Y otro trabajo que está en curso, que está siendo liderado por una alumna de la Universidad de La Serena, Pamela Marchán. Ella está trabajando con nosotros. Está analizando la no contraparte en infrarrojo de un catálogo de galaxias que ha sido publicado recientemente por Jan y colaboradores en el plano de la galaxia. Ellos combinan datos en infrarrojo, en rayos X y en óptico, y usan técnicas de Machine Learning y obtienen un catálogo de galaxias. Nosotros dijimos, wow, acá hay galaxias en el plano que nosotros no vemos. Y sí, pasa eso, vamos a ver las imágenes y no estamos viendo nada. Ellos dicen que
por ejemplo, en una región determinada hay tantas galaxias y nosotros analizamos los datos, vemos las imágenes y no vemos nada. Entonces estamos analizando, estamos estudiando un poquito por qué ellos dicen que allí sí hay galaxias y nosotros no las estamos viendo. Capaz estamos limitados, capaz tenemos que seguramente estudiar algo más en otras longitudes de onda, por eso que no estamos viendo en el infrarrojo cercano. Así que bueno, esos son los trabajos que están en curso actualmente.